Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy venimos con un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar y ya está incendiando las redes sociales. Estamos hablando nada más y nada menos que de la supuesta separación de Hande y Kerem. Sí, así como lo escuchan. El título no miente y la verdad es que esta noticia, o más bien este rumor, ha explotado en todas las plataformas, dejando a muchísimos fans con la boca abierta y preguntándose qué está pasando realmente. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar todo lo que se está diciendo, los indicios, las pistas y, por supuesto, a analizar la situación desde todos los ángulos posibles. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de especulaciones, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, las celebridades y los chismes que realmente importan, les recomiendo encarecidamente que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de la posible ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha caído como una bomba en el universo de sus seguidores, y no es para menos. Estos dos actores turcos se han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial, no solo por su talento individual, sino por la química arrolladora que demostraron en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam. Su relación, que comenzó como una amistad en el set, evolucionó rápidamente a un romance que capturó la atención de millones de personas. Los fans se enamoraron de su conexión, de sus gestos de cariño, de cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, y de esa aura de autenticidad que transmitían. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la fama trae consigo un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, es analizada al detalle. Y es precisamente de este análisis exhaustivo de donde han surgido las dudas y los rumores que hoy nos ocupan. Últimamente se ha notado una ausencia de publicaciones conjuntas en sus perfiles de Instagram, que solían ser un escaparate de su amor y de sus momentos juntos. Si bien es cierto que las parejas a veces deciden mantener su vida privada un poco más reservada, en el caso de Hande y Kerem, esta repentina discreción ha llamado mucho la atención. Los primeros indicios empezaron a surgir hace unas semanas. Algunos medios de comunicación turcos y cuentas de fans más observadoras notaron que ya no se comentaban las publicaciones del otro con tanta frecuencia, que las fotos juntos habían disminuido considerablemente, y que no había habido ninguna aparición pública reciente en la que se les viera explícitamente en pareja. Para muchos, esto ya era una señal de alarma. Luego aparecieron noticias más concretas. Se hablaba de supuestos distanciamientos, de que cada uno estaría enfocándose en sus proyectos individuales con mayor intensidad, y que las diferencias irreconciliables o horarios incompatibles estarían jugando un papel crucial. Por supuesto, ante la ausencia de una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, el terreno se ha vuelto fértil para todo tipo de especulaciones. Algunos rumores apuntan a que la presión mediática y la constante exposición de su relación habrían afectado la dinámica de la pareja. Otros sugieren que a pesar de quererse mucho, quizás sus caminos profesionales o personales estarían comenzando a divergir. También hay quienes especulan sobre la posibilidad de terceros involucrados, aunque hasta el momento no hay ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones. Lo interesante de este caso es cómo los fans reaccionan ante estas noticias. Por un lado, hay un grupo de seguidores que, aunque tristes, entienden que las relaciones pueden tener altibajos y que la vida de las celebridades no siempre es un cuento de hadas. Respetan su privacidad y desean lo mejor para ambos, independientemente de si continúan juntos o no. Por otro lado, existe una parte considerable de su fandom que se aferra a la esperanza, que analiza cada detalle en busca de contradicciones en los rumores, y que incluso ha llegado a organizar campañas en redes sociales pidiendo una aclaración. La etiqueta _Hande Kerem Israel ha vuelto a resurgir con fuerza, demostrando el profundo apego que tienen por esta pareja. Hemos investigado a fondo lo que se está diciendo en las redes sociales y en diversos medios. Se ha reportado que Hande ha estado viajando mucho últimamente entre Turquía y otros destinos, enfocada en su carrera y en proyectos personales. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo con su trabajo y las giras promocionales de sus proyectos, sumado a su interés en la dirección y producción, lo han mantenido bastante ocupado. Esta falta de tiempo compartido, humada a la distancia geográfica en algunos momentos, podría estar ejerciendo una presión considerable en su relación.
Un detalle que ha llamado la atención de muchos es que a pesar de la supuesta separación, todavía se siguen mutuamente en Instagram y de vez en cuando, sus me gusta o comentarios aparecen en las publicaciones del otro. Para algunos, esto es una señal de que la relación podría no haber terminado por completo, o que al menos mantienen una buena relación de amistad. Para otros, es simplemente una muestra de profesionalismo y de respeto mutuo, algo que se espera entre personas que han compartido tanto tiempo y experiencias. También hay que mencionar la influencia de las redes sociales en la amplificación de estos rumores. Un simple like o un comentario descuidado pueden ser interpretados de mil maneras por los fans más dedicados. La falta de comunicación oficial por parte de Hande y Kerem solo alimenta la especulación. Los medios, siempre ávidos de primicias, no dudan en publicar cualquier información, sin importar cuán verificada esté, si genera tráfico y atención. Y en este caso, la atención está garantizada. Analizando el patrón de las relaciones de celebridades, es común que los rumores de separación surjan en momentos de mayor actividad profesional o cuando hay un periodo de menor visibilidad de la pareja. Si Hande y Kerem están, de hecho, atravesando un momento complicado, es comprensible que prefieran manejarlo en privado antes de hacerlo público. El escrutinio constante al que están sometidos puede ser agotador y contraproducente para cualquier relación, y más aún para una que nació bajo los reflectores. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una simple exageración o incluso una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, a veces los rumores se crean o se alimentan para mantener el interés del público y generar expectativas. Aún así, dada la cantidad de evidencias circunstanciales que han surgido, parece poco probable que todo sea una invención. Hemos revisado los comentarios en sus últimas publicaciones, y la mayoría oscila entre la preocupación, la tristeza y la esperanza de que todo sea un malentendido. Hay quienes les recuerdan el impacto positivo que tuvieron como pareja, inspirando a muchos con su amor y apoyo mutuo. Otros simplemente expresan su deseo de que sean felices, sea cual sea su decisión. La comunidad de fans de Hande y Kerem es inmensa y muy apasionada, lo que hace que cualquier noticia sobre ellos tenga un alcance masivo. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Lo que nosotros vemos en las redes sociales o en los medios es solo una pequeña parte de su realidad. Aunque como espectadores disfrutamos de su historia y nos involucramos emocionalmente, debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar la presión excesiva. La verdad es que hasta que ellos mismos no emitan un comunicado oficial o confirmen o desmientan los rumores de manera explícita, todo lo que tenemos son especulaciones. Y en este mundo de la farándula, las especulaciones pueden ser muy convincentes, pero también pueden ser completamente falsas. Lo que sí es cierto es que el tema ha desatado un debate intenso en las redes, con fans divididos entre la tristeza y la esperanza. Hemos visto cómo algunos de sus amigos y colegas en la industria han evitado comentar al respecto, lo que podría indicar que están al tanto de la situación, pero prefieren mantener la discreción. Otros han dado respuestas ambiguas, lo que solo sirve para aumentar la intriga. Para concluir, y para resumir los puntos clave de este vídeo, estamos abordando el rumor que ha sacudido las redes sociales sobre la posible separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas que han alimentado esta especulación, la disminución de sus apariciones y publicaciones conjuntas, los rumores de distanciamiento y la intensa actividad profesional de cada uno. También hemos reflexionado sobre la reacción de los fans, divididos entre la preocupación y la esperanza, y el papel de las redes sociales en la amplificación de estas noticias. La verdad es que sin una confirmación oficial, todo sigue siendo especulación, pero la magnitud del rumor y la atención que genera son innegables. Esperamos que sea cual sea la verdad, Hande y Kerem encuentren la felicidad y el éxito en sus caminos. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este tiempo con nosotros desentrañando este tema tan comentado. Su interés y su participación son lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Hande y Kerem han terminado su relación? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa.
Y si este vídeo les ha resultado intrigante e informativo, y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Andy y Kerem, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Hasta luego.